Bien, entonces también tenemos la conocida como ley de los cosenos. La ley de los cosenos nos establece que en un triángulo cualquiera, eh, b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno de beta. Y entonces ustedes me van a preguntar, pues, qué es a, qué es b, qué es c y qué es, en este caso, beta. Entonces, digamos que este es el lado b, este es el ángulo beta y estos, digamos, son los lados AC. Entonces, en este caso, los lados AC son los lados que conforman justamente al ángulo beta, mientras que el valor B es el correspondiente al lado opuesto al ángulo beta. Fíjense que si el coseno de, si beta fuera de 90 grados, justamente el coseno de 90 grados coincide con cero. ¿Esto por qué? Vamos a ver rápidamente por qué el coseno de pi medios es igual a cero. Considérense en este caso otra vez la circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria centrada obviamente en el origen. Estos puntos que tenemos aquí son justamente los puntos 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. Recuerden que entonces que en la circunferencia unitaria la coordenada x corresponde al coseno del ángulo generado por ese vector y la coordenada y corresponde al seno del ángulo correspondiente. Entonces en este caso, este vector se encuentra a un ángulo 0, a un ángulo de inclinación 0, por lo que el coseno del ángulo 0 pues es igual a 1, mientras que el seno del ángulo 0 pues es igual a 0. ¿Por qué? Porque esas son las coordenadas justamente de ese punto. En este caso, el coseno de pi medios o coseno de 90 grados coincide justamente con 0, mientras que el seno de pi medios coincide con 1. Ahora, el coseno de pi radianes, o no, 180 grados, coincide en este caso con la coordenada x que es menos 1, y el seno de pi pues va a ser justamente 0. Finalmente, el seno de 3 pi medios en este caso va a ser igual a menos 1, mientras que el coseno de 3 pi medios va a ser igual a 0. Y finalmente, si ustedes se dan cuenta, el coseno de 2pi es igual a 1 y el seno de 2pi es igual a 0. Recuerden que cuando ustedes hablan acerca de eh, 2pi, lo que están indicando es que ya dieron una vuelta completa a la circunferencia. Aquí le puse grados, pero realmente como estamos ya trabajando con radianes, pues realmente tengo que dejar solamente indicado el 0. Entonces coseno de 0 radianes y el coseno de 2pi radianes es igual a 1, mientras que el seno de 0 y seno de 2pi es igual a 0. Esto va a ser muy importante en un momento más cuando estemos construyendo las gráficas de las funciones trigonométricas, porque justamente esta forma de construir las funciones trigonométricas nos indica que va a haber una periodicidad, dado que podemos estar dando vueltas alrededor de esta circunferencia tantas veces como nosotros queramos. Regresemos entonces a la construcción de la ley de cosenos. Entonces pasemos a la demostración. Entonces, justamente lo que nosotros tenemos es este triángulo. Vamos a construir un triángulo un poco más grande. Entonces recuerden que este es beta, este es C, este es A
y este de aquí es B. Entonces ahí estamos. Entonces vamos a nombrar los vértices del triángulo de acuerdo a cómo nombramos los lados de ese triángulo de manera opuesta. El vértice opuesto al lado A pues es el A mayúscula, el opuesto al B es el B mayúscula y el opuesto al C es el C mayúscula. Entonces vamos a trazar una altura desde el vértice A y vamos a llamar justamente a este punto que es el pie de altura, lo vamos a llamar D. Entonces vamos justamente a denotar por X al segmento BD. Entonces de este hecho podemos observar rápidamente que la longitud de DC pues es justamente el lado A menos ese valor X. Entonces, por el teorema, fíjense que tenemos dos triángulos rectángulos, a saber, el triángulo ABD y el triángulo ACD. Entonces, podemos aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo ADC y también al triángulo ADB. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que B en este caso funge como una hipotenusa y justamente B al cuadrado va a ser CD al cuadrado más AD al cuadrado. A esta altura vamos a denotarla por H. Entonces, B cuadrada va a ser justamente DC, que como vemos es A menos X al cuadrado, más H cuadrada. Por otra parte, C cuadrada, que también es una hipotenusa, va a ser X cuadrada más H cuadrada. Desarrollando la primera ecuación, lo que tenemos es que esto es A cuadrada menos 2AX más X cuadrada más H cuadrada. En consecuencia, lo que nosotros tenemos aquí es X cuadrada más H cuadrada, pero X cuadrada más H cuadrada coincide con el valor de C cuadrada. Entonces, B cuadrada tiene que ser igual a A cuadrada menos 2AX, X cuadrada más H cuadrada es igual a C cuadrada. Entonces aquí tenemos más C cuadrada. Ahora nótese que el coseno de beta lo podemos ver como el cateto adyacente en el triángulo ABD, que en este caso sería X, entre la hipotenusa, que en este caso sería C. Entonces lo que tenemos es que el coseno de beta es igual a X entre C. Y de aquí lo que obtenemos es que X lo podemos expresar como C por el coseno de beta. Por lo tanto, B cuadrada lo podemos expresar como A cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno de beta tal y como lo queríamos demostrar. Entonces, fíjense que la ley de cosenos también nos dice que el teorema de Pitágoras es cierto y de hecho nos da un sí solo sí. Fíjense que la ley de los cosenos nos dice que el triángulo va a ser rectángulo si solamente si b cuadrada es igual a a cuadrada más c cuadrada. La demostración es trivial porque por la ley de los cosenos podemos establecer justamente esta relación. Entonces, esta parte de aquí va a ser 0 si solamente si el coseno de beta es 0. Y el coseno de beta va a ser 0 si solamente si, como estoy trabajando con un ángulo que a lo más puede llegar a ser pi medios, pues eso quiere decir que el coseno de beta tiene que ser 0. Entonces eso se cumple solamente si beta es igual a pi medios. Entonces, por lo tanto, una aplicación de la ley de los cosenos
es lo que se conoce como el teorema inverso de, de Pitágoras. Otra relación que nosotros tenemos, otro teorema que muy conocido que se tiene para el caso de las funciones trigonométricas es el conocido o la conocida ley de los senos. Ley de los senos. ¿Esta qué establece? Considérense un triángulo inscrito en una circunferencia de radio R. En una circunferencia de radio R. Entonces, si digamos A, B y C son los lados del triángulo, opuestos a los vértices A, B y C respectivamente, entonces A entre el seno de A va a ser igual a B entre el seno de B, y esto va a ser igual a C entre el seno de C, que es igual a 2 veces el radio. Entonces, veamos, hagamos la siguiente construcción. Entonces tomamos una circunferencia y bueno, pues tomamos justamente nuestro triángulo inscrito en esa circunferencia. Entonces este es C, vamos a llamar a este A y este que se llame B. Sabemos que el circuncírculo del triángulo ABC es justamente la circunferencia que contiene a este triángulo. Entonces es probable, es posible, perdón, construir el centro de esa circunferencia que va a coincidir obviamente con el circuncentro del triángulo ABC. Trazamos entonces, digamos, este es el centro de la circunferencia, trazamos entonces un diámetro que pase por el punto C y llamamos J al otro extremo de nuestro diámetro. Y vamos a trazar también la cuerda BJ. Entonces, fíjense en una cosa, este ángulo, el ángulo COJ, es un ángulo llano, es un ángulo de pi radianes, mientras que el ángulo JBC es un ángulo inscrito en la circunferencia que coincide justamente con los extremos del ángulo central, que es llano. Por lo tanto, el ángulo JBC es la mitad del ángulo central, que en este caso es llano, de donde concluimos que este ángulo, el ángulo JBC, pues es justamente de pi medios radianes. Ahora, el ángulo BJC tiene por extremos a los puntos B y C, que también son extremos del ángulo BAC. Por lo tanto, el ángulo BJC, por propiedades geométricas de la circunferencia, coincide con el ángulo BAC. Entonces, lo que podemos concluir de aquí es justamente que el seno de este ángulo, el seno del ángulo BAC, coincide con el seno del ángulo BJC. Y eso es justamente A entre CJ.